Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestro tema de la argumentación y contraargumentos, así como la búsqueda de soluciones. Nuestro aprendizaje esperado es evaluar en qué se fundamentan los argumentos, formula las posibles objeciones de un argumento y sus respuestas a estas objeciones. Nos vamos a dar cuenta cómo en temas anteriores ya sabemos qué es una argumentación. Una argumentación busca demostrar, convencer y para convencer se va acompañado de un razonamiento lógico. La argumentación tiene una estructura que comprende el tema, una tesis, unas premisas y una conclusión. El tema es sobre qué se va a hablar. Es importante que el expositor que va a llevar a cabo la argumentación domine el tema. ¿Para qué? Para que en algún momento, si hubiese algunas objeciones, pueda dar respuesta a las mismas, puesto que yo manejo el contenido. Este tema o la argumentación, nos vamos a dar cuenta que si está contemplada, contenida una tesis, una premisa, una conclusión, esta tesis va a ser lo que se pretende, el objetivo de la argumentación. ¿A qué quiero llegar? Las premisas ya las hemos visto, que es identificar que es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Fundamentales. ¿Por qué? Porque regresamos al objetivo, que pretende un razonamiento lógico, ¿sí? Este razonamiento lógico va a hacer que convenzcamos a las personas, a nuestro público, de lo que nosotros pretendemos. Si esta es la estructura del argumento, también hemos visto que tiene tipos de argumento. Y en esos tipos de argumento ya hemos visto que tenemos argumento inductivo, argumento deductivo, argumento silogístico, tenemos argumento de poder o político, por mencionar algunos. Estos también ya los hemos manejado en las clases anteriores, ¿sale? Y nos damos cuenta que el argumento está basado en las premisas porque identificamos que tenemos dos premisas, una mayor y una menor, que en las cuales nos van a permitir llegar a lo que sería una conclusión, ¿sí? ¿Cuándo podemos o cuándo se puede dar es contraargumento? Cuando quien está exponiendo, tratando de manifestar su punto de vista, compartiendo su conocimiento, en una de las premisas pueda que no haya utilizado el mensaje adecuado o que alguien, el público en general, conozca sobre el tema y entonces, ¿por qué dice qué? Y entonces aparece ahí el contraargumento. ¿Cuál podría ser un tema? En esta semana, el Senado aprobó el consumo de la marihuana, ¿sí? Y entonces podríamos decir, wow, entonces ya no nos van a poder decir nada. Al emitir esta nueva ley, este decreto, vamos a ver que sí existen ciertos lineamientos, como cuáles. Uno, si bien ha sido considerada ilegalizada, tuvo ciertos pasos, entre ellos fue un argumento de quien a lo mejor una corriente política, un diputado, un senador haya propuesto y que su objetivo fue convencer y demostró. ¿Para qué? Para que lograra lo que se pretende. Hoy es legal. ¿Cuáles fueron esos argumentos? ¿En qué se basaron? Ahí se hizo un estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy nos contiene como en riesgo? Pues a lo mejor que hay mucho demanda en lo que es el narcotráfico porque precisamente se hace de manera ilícita, porque a lo mejor al gobierno no le llegan el pago de intereses por este consumo, ¿sí? Y entonces el gobierno podría estar diciendo, una parte nos corresponde. Pudiera ser, ¿sí? Pero también pudiera ser porque clínicamente se ha demostrado que los medicamentos, los analgésicos que se les suministran a pacientes
con cáncer, que se comenta que las personas que padecen cáncer tienen dolores ya muy insoportables, que los medicamentos no surten efecto. Esta sustancia sí les ayuda a que sus dolores no los sientan tan fuertes. Y entonces cuando este diputado, este senador plantea esta propuesta de la legalización, pues en esto lo basa. Estos son lo que llamaríamos nosotros sus premisas, ¿sí? ¿Qué es la marihuana? ¿Cuáles son las propiedades de la marihuana? Y luego, ¿qué efectos? Y aquí viene la restricción, ¿sí? No pensemos que entonces ya todos podemos consumirla. No, porque sigue estableciendo la ley que solamente va a ser para personas mayores de edad. Y volvemos a regresar en los rubros anteriores, ¿sí? Para clínicamente, ¿sí? Ver la cantidad, el suministro para disminuir esa molestia que tenga dicha enfermo, dicha persona, por la enfermedad que padezca, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo cómo se da lo que sería el argumento. ¿Se logró el propósito? Sí, sí se logró. ¿Por qué? Pues porque lo hicieron mediante un razonamiento lógico. En el momento en el que si sí o no se aprobaba entre las cámaras, se dio el contraargumento. Bueno, una vez que lo aprobemos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dejar que todos la consuman? ¿Y qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Y qué va a pasar con los niños de la calle? ¿No? Se apertura a que se consuman. Y aquí vinieron estos contraargumentos, ¿sí? Y entonces vienen las objeciones. Si bien hubo esos partidos que opinaban que no y hacen sus contraargumentos, quien está proponiendo contesta a esos contraargumentos y de esa forma se va dando lo que va a ser las objeciones, ¿sí? Entonces es una opinión, es como en clase una lluvia de ideas, que podamos igual manejar el tema, que pudiera pasar, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder con los jóvenes sobre este tema? Y entonces empezaríamos se presta mucho para lo que sería un debate, ¿no? Lo que nos permite, ¿qué opinas? ¿Qué sabes sobre el tema? Y luego entonces, para que si existe otra persona que también dé su opinión, conozca sobre el tema, se da la contraargumentación, ¿sí? Entonces, la finalidad de ya ubicar que no pensamos de la misma manera, ¿sí? Que cada quien pueda conocer sobre el tema, pero tiene dos posturas diferentes, no es que cada quien se vaya con esas posturas, es llegar a cuál es la alternativa, cuál es la solución de eso a lo que se pretende. Esa es la finalidad, ¿sí? Ya cada quien tiene su punto y bueno, nos retiramos y entonces cada quien se va con su punto de vista. No, hay que ver a ese argumento y contraargumento. A lo mejor yo no lo había pensado desde el punto de vista en el que tú lo estás exponiendo. Y sí tienes razón, ¿sí? También lo hemos mencionado en las clases anteriores, cómo la argumentación es mucho más cotidiano de lo que nosotros podemos verlo, ¿no? A lo mejor lo hemos visto y decimos, pues es que es muy aburrido. Pero nos hemos dado cuenta que la argumentación lo utilizamos en nuestra casa, todos los días, de manera cotidiana, ¿sí? Y que utilizamos esas premisas también, ¿sí? De manera cotidiana, que no estamos viendo, a ver, ¿cuál va a ser mi premisa mayor? ¿Cuál va a ser mi premisa menor? ¿Y cuál sería la conclusión? A lo mejor no lo vemos de esa manera, pero sin embargo forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando colocamos ejemplos como mamá, papá, ¿me das permiso de? Ahí estamos hablando. Uno, ¿cuál es el tema? Híjole, y si le digo a mi papá, a mi mamá, y si me dice que no, ya sé cómo le voy a hacer. Y entonces en ese ya sé cómo voy a hacer, viene lo que sería la base de la argumentación, un razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque yo pretendo que la otra parte esté de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo y me dé un sí. Propongo a mamá o papá lo que yo solicito y entonces va a haber una contraargumentación. Oye, fíjate que no, ¿por qué? Y entonces aquí vienen los argumentos.
a lo mejor no he hecho lo que me corresponde, a lo mejor lo que yo requiero está fuera de las posibilidades. Y entonces también aquí se presta para identificar lo que son las objeciones, ¿sí? Que es ese mecanismo, esa parte de tú hablas, yo te escucho lo que tú piensas de acuerdo a tu razonamiento, y entonces, ¿qué nos va a permitir con esto? El hablar y el escuchar, llegar a una solución, que ese es también otro punto importante de la argumentación y la contraargumentación, las posibles soluciones, ¿sí? Siempre no nos debemos de cerrar así yo pienso y así deben de ser las cosas. No, es ya cada quien, ya vimos, cada cabeza es un mundo, y entonces podemos identificar, ya sé cómo pienso yo, pero sí se vale escuchar a la otra persona, porque a lo mejor ese punto de opinión yo no lo había considerado, pero puede ser una muy buena alternativa para lo que yo pretendo. Y regreso al ejemplo, el permiso con papá o mamá. Fíjate que no me alcanza porque hace 15 días dijiste que querías un celular mejor. Y ahorita, pues económicamente no me alcanza. Y entonces podemos decir, híjola mamá, pero es fin de año y hubo aguinaldo. Y entonces a lo mejor, pues sí necesito los lentes. ¿Por qué? Pues porque ahora ya tengo el celular que me permite a lo mejor trabajar las actividades de la escuela, pero se me cansa la vista. Entonces ahí estamos viendo cómo estamos manejando un tema que es un interés, un tema cotidiano, que se presta para que se dé por qué lo estoy solicitando, por qué mamá me está contestando, papá me está contestando un sí, un no, pero estamos intercambiando. Ahora, ¿cuál es la alternativa? A lo mejor mamá me pueda decir, o yo, desde mi punto de vista de hijo, de decir, mira mamá, aprovechando que fue el Buen Fin y que hubo ofertas, yo tenía ahorrado tal cantidad de dinero, pero quería yo ver si tú en tu disposición podrías decirme, sí, vamos a comprarlos, ¿no? Entonces pudiera ser que no, pero mamá, no te preocupes, yo tengo X cantidad de dinero, y entonces, ¿qué te parece si tú me apoyas con la diferencia? Y entonces nosotros ahí estamos manejando lo que sería la argumentación y la contraargumentación. ¿Para qué? Para llegar exactamente a esa solución de ese problema, ¿no? De esa alternativa, de esa diferencia o de esa postura que se tenía sobre un tema y que ya cambió, ¿sale? Entonces es lo que nosotros podemos identificar. Vamos a hacer más adelante ejercicios donde podamos de manera práctica, ¿sí? Ahorita, así en plenaria, ir participando para que podamos identificar. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sobre qué? ¿Para qué? Pues para ver cómo está el argumento y cómo se dan el contraargumento, así como las objeciones que nacen. ¿De dónde van a ser esta contraargumento? Por volver a repetir, de la argumentación, de las premisas, cómo yo lo diga, cómo yo lo exprese, en ese momento es como se va a dar la pauta para que otra persona que sepa, que conozca, que dé su opinión, lo maneje de manera diferente, ¿sale? Entonces vamos a darnos cuenta cómo participando podemos ver de manera práctica cómo se lleva a cabo nuestra argumentación y la contraargumentación. Y la apertura, sobre todo, a buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas para unificar estas diferencias. ¿Sale? Pues muchas gracias.